Módulo 2, ejercicio 8. Descripción de una variable numérica. Las variables numéricas se describen por sus medidas de tendencia central, dispersión, posición y forma. Vamos a utilizar esta matriz de datos de 200 personas evaluadas. Y contamos con 4 variables numéricas para ejecutar precisamente las 4 medidas que describen a una variable numérica. Para ello contamos con una hoja de trabajo, la cual nos indica que hallaremos las medidas de tendencia central para la edad, las medidas de dispersión para el peso, las medidas de posición para la talla y las medidas de forma para el índice de masa corporal. Medidas de tendencia central: media, mediana y moda. La media no es más que la suma de todos los datos divididos entre el total de ellos, tal y como cuando obtenemos nuestro promedio de notas. La mediana, en cambio, es el valor que divide a la población exactamente en 2 cuando estos están ordenados. Si ordenamos a un grupo de niños de acuerdo a su talla, el niño que se encuentre en la posición central tendrá una talla mediana. Si estos niños colocados en una fila de acuerdo a su talla son 100, el niño que se encuentre en la posición 50 tendrá la talla mediana porque divide a la población en 2 grupos. La moda, en cambio, es el valor que aparece con mayor frecuencia, y esta es una medida muy usada para variables ordinales e incluso nominales. En la matriz de datos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y aquí colocaremos nuestra primera variable edad. En estadísticos, media, mediana y moda. Continuar, deshabilitamos mostrar tablas de frecuencias, no las necesitamos, y aceptar. Tenemos la media de edad de estas 200 personas, que es 41,6, su mediana 42 y la moda 45. Cuando la distribución es normal, media, mediana y moda tienen el mismo valor. Medidas de dispersión: desviación estándar, varianza y error típico. La desviación estándar no es más que la distancia media que hay entre cada uno de los datos respecto de su valor promedio. Y la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, llamada también desviación típica. La varianza se utiliza para los cálculos estadísticos que hacemos cuando realizamos el análisis de datos. Y el error típico es un concepto muy interesante que nos indica la distancia media de los promedios respecto del valor central. Es evidente que cuando realizamos distintos estudios sobre la misma población, no siempre el valor promedio nos va a salir igual. Por lo tanto, la media o valor promedio también tiene una variabilidad, la cual es medida por el error típico. En nuestra matriz de datos vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Vamos a retirar la edad porque vamos a trabajar con el peso. Y en estadísticos deshabilitemos media, mediana y moda y seleccionemos desviación típica o estándar, que son sinónimos, varianza y error típico de la media o error estándar de la media. También son sinónimos. Continuar y aceptar. Ya tenemos la desviación estándar, la varianza y el error típico de la variable peso, que en este caso resultaron 9,1, 82,9 y 0,6 respectivamente. Medidas de posición. Llamados también cuantiles, los más comunes son los percentiles, cuartiles y deciles. Percentiles porque dividen a la población en 100 partes iguales y por tanto serán 99 valores.
Cuartiles porque dividen a la población en 4 partes iguales y por tanto serán 3 valores. Y deciles porque dividen a la población en 10 partes iguales. Por lo tanto serán 9 valores. Los cuartiles y los deciles son casos especiales de percentiles. Vamos a completar nuestra hoja de trabajo hallando los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95. Los cuartiles 1, 2 y 3 y los deciles 4, 5 y 6 para la variable talla. En la matriz de datos, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Retiramos el peso y colocamos la talla. Y en estadísticos, deshabilitamos las medidas de dispersión y hallaremos los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95. Continuar y aceptar. Ahora vamos a hallar los cuartiles. En la misma matriz de datos, analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Y en estadísticos retiramos los percentiles y habilitamos cuartiles. Continuar y aceptar. Tenemos los percentiles o los cuartiles 1, 2 y 3 que coinciden, por supuesto, con los percentiles 25, 50 y 75. Ahora hallemos los deciles 4, 5 y 6. Vamos entonces en analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Y en estadísticos vamos a dividir a la población en 10 grupos iguales. En realidad podríamos dividirlo en una cantidad de grupos que nosotros querramos, 7, 13, 15. Si lo dividimos en 10, se llaman deciles. Continuar y aceptar. Claro que nosotros necesitamos solamente el decil 4, 5 y 6, que corresponden a los percentiles 40, 50 y 60. Finalmente tenemos las medidas de forma. Y estas pueden ser la asimetría y la kurtosis. La distribución no siempre es simétrica, no siempre tiene las dos colas del mismo tamaño. En algunos casos la cola se extiende hacia la derecha y se dice que la asimetría es positiva. El coeficiente de asimetría será positivo, pero si la cola se va hacia la izquierda, el coeficiente será negativo y se denomina asimetría izquierda. El apuntamiento o kurtosis, sin embargo, nos indica la concentración de los datos alrededor de la media. Si los datos están muy concentrados, entonces la campana es leptocúrtica, muy elevada, y el coeficiente de kurtosis será positivo. Pero si la campana es muy aplanada porque los datos están muy dispersos, el coeficiente de kurtosis será negativo. Si la campana es de regular elevación, entonces el coeficiente será 0 y se dice que es mesocúrtica. Vamos a la matriz de datos y en analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, retiramos la talla y esta vez trabajaremos con el índice de masa corporal. En estadísticos vamos a colocar la asimetría y la kurtosis. Continuar y aceptar. Ya tenemos entonces el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis para la variable índice de masa corporal. Ahora vamos a trasladar esta información a nuestra hoja de trabajo. Simplemente hacemos doble clic y podemos copiar ya los valores de la media, mediana y moda, que como dijimos son idénticos cuando se trata de una distribución normal. En este caso son muy cercanos, por tanto no podríamos descartar tampoco si esta variable edad
tiene una distribución normal. En el caso de las medidas de dispersión, desviación estándar, la varianza, que es el cuadrado de esta misma, y el error típico de la media, que no es más que una medida de variabilidad, pero de el promedio. Ahora anotemos los percentiles 5, 25, 50, 75 y 95. Y luego los cuartiles 1, 2 y 3 que coinciden con los percentiles 25, 50 y 75. Finalmente los deciles 4, 5 y 6 que coinciden con los percentiles 40, 50 y 60. Entonces el percentil 50 es igual al segundo cuartil y también al quinto decil. También es la mediana, pero en este caso hemos trabajado con la talla. Entonces, la mediana es el percentil 50, segundo cuartil o quinto decil. Finalmente pasemos las medidas de forma. La asimetría es 1,18 y la kurtosis es 3,9. Positivo en ambos casos, lo cual quiere decir que la distribución es ligeramente asimétrica hacia la derecha, porque su valor tampoco es muy alto. En cambio, hablando de la kurtosis, sí tenemos un valor bastante alto, lo cual nos indica que los datos están muy concentrados alrededor de la media y se trata, por tanto, de una campana leptocúrtica. Esto, por supuesto, también se expresa en términos de desviación estándar. Los datos están muy concentrados alrededor de la media. A pesar de que existen otras medidas para describir variables numéricas, aconsejo conocer y dominar únicamente las mencionadas en este ejemplo, por cuanto las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, medidas de dispersión, desviación estándar, varianza y error típico son las más usadas en el análisis estadístico. Si bien con fines de entrenamiento se podrían hacer cálculos e incluso en cuestión de segundos con el software de otras medidas de tendencia central y dispersión, no son prácticas a la hora de utilizarlos en el análisis de datos. Del mismo modo, las medidas de posición y de forma tienen la función de identificar puntos de corte para categorizar variables en el primer caso y en el segundo para conocer la forma de la distribución, pero recordemos, en un sentido descriptivo, porque finalmente, si queremos saber si la distribución de la variable analizada tiene o no distribución normal, deberemos hacer una prueba de hipótesis, y eso corresponde a nuestro capítulo de análisis de datos categóricos, donde confirmaremos si es que la variable analizada tiene o no distribución normal para elegir uno u otro análisis estadístico. El producto del día de hoy es la hoja de trabajo con las medidas descriptivas de la variable numérica en Word, la cual la guardaremos con el nombre de módulo 2, ejercicio 8. Y adicionalmente debemos acompañar la matriz de datos con la que hemos trabajado. Y no van a trabajar con los 200 casos, sino con una muestra aleatoria de ellos, de aproximadamente el 75%. Entonces seleccionaremos casos, una muestra aleatoria de aproximadamente 75%. Y crearemos una nueva matriz de datos con el nombre de módulo 2, ejercicio 8, -75.
haciendo referencia al 75% de los elementos seleccionados aleatoriamente. Recordemos que no va a salir exactamente 150, porque es aproximadamente. Podrían salir más o podrían salir menos. Esta es la descripción de una variable numérica.